alimentación. Y hace algunos años propusieron una clasificación del apetito limitado de los niños. Y para ello diseñaron varios grupos. A la izquierda está el primer grupo, que es aquel niño con un apetito limitado, pero que es más que lo real, una percepción alterada de los padres. Ya lo analizamos anteriormente y es bastante frecuente en el contexto ansioso que acompaña muchas veces las relaciones padres-hijos. El segundo grupo, y que es tal vez el más frecuente, es el de aquellos niños vigorosos, pero con poco interés en la alimentación. Casi siempre en el segundo año de su vida, cuando aprenden a caminar, a desplazarse, cuando son capaces de jugar horas enteras y donde la alimentación no representa un elemento fundamental como si otras cosas que mediante el descubrimiento de ese nuevo mundo que le permite el desplazarse por todos los lugares va a poder aprovecharlo de la mejor manera posible. En tercer lugar, están los niños apáticos o deprimidos, que muestran poco interés en la alimentación y a los que nos referíamos ahora en el contenido emocional y afectivo que el acto de comer implica en los seres humanos. Se sabe que un niño maltratado o abusado, entre las múltiples expresiones de esa tragedia que vive, está el rechazo al alimento, la falta establecida de apetito. El cuarto lugar está conformado por niños con un apetito limitado, por una enfermedad real. Los niños que tienen fiebre, que tienen infecciones de la orina, que tienen infecciones respiratorias, que tienen alterado su estado de normalidad corporal, con mucha frecuencia van a presentar entonces problemas de alimentación caracterizados fundamentalmente por la inapetencia. Ustedes como personal de enfermería deben tener un alto índice de sospecha en niños inapetentes, por ejemplo, menores de 1 año de edad, porque en ellos casi siempre hay una causa orgánica que nos explica la situación. Niños de meses que empiezan a dejar de comer, hay que buscar una causa real, porque lo usual es la avidez por el alimento. Ojalá el alimento materno que estos niños presentan, y cuando hay rechazo a la alimentación, tenemos que mirar con cuidado qué es lo que está produciendo el fenómeno en ese momento. Otros grupos de la clasificación de Kestner, que es muy aceptada en el mundo, se refiere a los niños con ingesta altamente selectiva. Son aquellos niños que no comen sin un tipo de alimento, preparado siempre de la misma manera, usualmente con los mismos condimentos, que es capaz perfectamente de percibir cualquier variación en el olor, el sabor o la textura de ese alimento que él prefiere. Esto lo vemos con mucha frecuencia en niños con padres muy ansiosos, en madres que están muy angustiadas por el proceso de alimentación, que como dicen ellas, los niños a veces se las dedican viendo su ansiedad y toman conductas de alta selectividad que van a trastornar la dinámica y la armonía de la mesa familiar y que a la larga, si persisten en el tiempo, se van a traducir en problemas de deficiencias nutricionales específicas. Está también el dolor. El dolor produce inapetencia y en el caso específico de los cólicos, recordemos los cólicos de los 3 primeros meses de la vida, tan frecuentes, con mucha frecuencia se acompañan también de inapetencia marcada. El último grupo se refiere a niños con fobia, con un terror a la alimentación, que acompaña a veces a niños con experiencias postraumáticas. Por ejemplo, un niño a quien se le dio a ingerir un biberón muy caliente, que se quemó su boca, son niños que van a rechazar el biberón por mucho tiempo, habida cuenta de que tienen en su memoria el dolor y la terrible sensación que esa quemadura en su boca le produjo. Y eso se va a traducir también en una resistencia fóbica, es decir, de un terror irracional a la alimentación. Es bien importante este concepto que ustedes deben trabajar con las madres de familia. El acto de alimentar es una interacción de tipo emocional y afectivo entre el niño que recibe el alimento y el adulto que se le ofrece. Es un momento de una unión emocional bien importante que hay que trabajar de la mejor manera posible. Ustedes saben muy bien que hay niños que no le reciben a su madre el alimento, pero a la persona que les ayuda en la casa sí se lo recibe, o a la tía, o a la abuela, porque
porque en determinado momento establece una relación menos tensa, menos ansiosa, menos difícil con otras personas diferentes a la madre, porque la ansiedad de la madre a veces no permite esa relajación necesaria y posible que le permita al niño disfrutar del alimento como debe ser en el contexto de los hábitos de los seres humanos. Bien importante que ustedes analicen en el entorno en el que ustedes ejercen su profesión si esa interacción se está dando en las mejores condiciones, de manera tranquila, apacible, sin insistencia y ansiedades y llanto y amenazas, etcétera, que van a dificultar este proceso. La alimentación es un testimonio visible del cuidado de los niños. No hay madre más angustiada y con su autoestima más baja que aquella que tiene un niño súper delgado y súper flaquito porque no come. La madre muchas veces centra su éxito como madre y su capacidad de ser buena madre si el niño le come y si el niño tiene buen peso. Y con preocupación tenemos que decir como pediatras que todavía existe en el consenso de la sociedad la idea errónea de que el niño gordo es niño sano. Entonces una madre que tenga esa idea sobrealimentará a su hijo lo más que pueda para que esté gordo y en su concepto equivocado esté sano. La autoestima de una madre es muy vulnerable a los trastornos de la alimentación, porque parte de su empoderamiento en su papel de madre tiene que ver con el hecho de que el niño en su concepto se alimente bien. Cuando una mamá dice, mi niño no me come, está expresando algo relacionado con su propia persona, en lo que ella se siente vulnerada, triste y a veces humillada. Esta frase ojalá la memorizáramos para toda nuestra vida, en la relación con las madres y los niños, en lo que tiene que ver con inapetencia. El terreno en el que la madre fije su ansiedad va a ser el terreno abonado para que el niño fije sus síntomas. Si la mamá antes de empezar, vamos a ver cómo nos va a ir hoy, vamos a ver, empieza la ansiedad, empieza la tensión y empieza el trastorno familiar. Esta frase la guardamos en nuestra memoria, que nos va a ser muy útil para enfocar estas dificultades de la alimentación. ¿Cuál es el papel de los padres que a veces prolonga los síntomas de inapetencia? Miremos algunas estrategias de los padres que estoy seguro que ustedes las han visto en su vida familiar y muchas veces en su ejercicio profesional. Muchas veces los padres utilizan con el niño que no come la persuasión. Entonces van con una cucharada y dicen, esta va por la abuelita, para que tenga más fuerza que tu papá. Y hacen del momento de alimentarse una piñata, una fiesta. Hasta que después cuando se ofuscan, porque el niño no quiere recibir nada, utilizan la fuerza física, le aprietan la nariz y le introducen a veces la cuchara a la fuerza, vulnerando así la autoestima de los niños, sintiéndose humillado y perfectamente preparado para establecer más problemas de alimentación en los días que siguen. Casi siempre con la persuasión, inicialmente, a veces los niños se unen al sistema y manipulan y terminan por aburrirse. Había un padre que cantaba y cantaba hasta que el niño se aprendió la canción, la cantaba con él y no comía. Muchas veces la respuesta de los hijos a esas estrategias de los papás son refuerzos por no comer. Dice el niño, si me niego a comer me hacen fiesta. Entonces se va a perpetuar el cuadro de tener que hacer toda una piñata todos los días para que el niño coma algo. A veces estos niños se vuelven más resistentes, sobre todo cuando los padres utilizan la fuerza física. Entonces van a tener más resistencia, escupen la comida. Y muchas veces cuando el padre, ocluyéndole la nariz, dio la última cucharada, el niño vomita todo lo que se comió. Y ahí sí es la tragedia y la reyerta de la vida familiar. Tenemos que ser muy asertivos como padres y como personal de la salud en las recomendaciones que demos, que estas estrategias no son deseables, porque el niño acaba convirtiéndose en un tirano de su entorno y no se va a resolver favorablemente para que el niño en un momento dado coma. ¿Cuáles son las proyecciones más frecuentes, las cosas que más angustian a los padres frente a su hijo que no come? En primer lugar,
Sobre todo las madres tienen temor a que el niño se desnutra. Ellas han oído decir que el niño que no come se desnutre, y un hijo desnutrido es la tragedia para cualquier padre de familia. En segundo lugar, también se ha dicho, y las abuelas dicen todos los días, si no come se va a morir. Entonces el temor a la muerte aparece también en ese escenario. La devaluación social de que hablábamos. Muchas veces a la mamá se siente triste cuando sale en público con el niño súper delgado y súper flaco, que a su vez es inapetente. Siente que su labor, su empoderamiento como madre, se ha hecho muy pobre. Y otra circunstancia frecuente en el segundo año, frente a un niño a veces ya retadorcito y un poquito igualado con los padres, es a perder el control sobre su hijo. Es la mamá que dice, a mí no me la va a montar y vamos a ver quién gana esta pelea, si él o yo. Todas estas proyecciones inciden en las conductas de la alimentación y si mal manejadas la van a dificultar. Recordemos que en el segundo año de la vida, el niño aprende a usar la sacrosanta palabra no, y el niño que en el primer año de todo comía sin poner ninguna resistencia, y ahora hay cosas que le gustan y otras que no, hay platos de sopa que van al suelo, con la rabia y la ofuscación de sus padres, porque el niño está caminando hacia la autonomía propia, a tomar sus propias decisiones y a expresar el no de una manera a veces fuerte que choca con lo que sus padres quieren que haga en un momento determinado. Cuando la situación de inapetencia se repite en el tiempo y la dieta que el niño recibe, secundario a este proceso, no es la adecuada para crecer y desarrollarse, pueden aparecer algunas evidencias asociadas con una demora o un retardo en el crecimiento y en el desarrollo. ¿Hay alguna evidencia de que también esa inapetencia persistente puede estar asociada con déficit intelectual posterior? Si ocurre, por ejemplo, secundario a lo anterior, una deficiencia de hierro que persiste en el tiempo, ha estado relacionada con este tipo de trastorno. Además, aparecen problemas de inseguridad y autoconfianza en los padres y en los niños. Con frecuencia, los trastornos nutricionales establecidos pueden acompañarse de una susceptibilidad a las infecciones, habida cuenta de que se compromete el sistema inmune de defensas para afrontar las bacterias y otros microorganismos que en determinado momento pueden afectarlos de manera negativa. Con frecuencia, cuando la inapetencia persiste en el tiempo, como lo dijimos ahora, aparecen deficiencias específicas de hierro, de zinc, pueden ser de calcio, de vitamina D, deficiencias de lípidos, de grasa y de proteínas. Todo ello, sujeto al tiempo en que dure la carencia, puede traducirse en que no haya progreso en la talla y en el peso. Primero, como saben ustedes, se compromete el peso y finalmente la talla. Y a veces observa uno como resultado final que son niños cuyo crecimiento es menor que el de sus pares, sus amiguitos, sus primos de la misma edad, situación esta que angustia mucho y con razón a los padres de familia en su función de proteger y de promover en el niño todas estas cosas favorables. ¿Qué hacer ya para terminar frente a la inapetencia? En primer lugar, es algo a lo que le debemos poner cuidado nosotros como personal de la salud. No debemos minimizar la situación que se está viviendo en la casa, porque el trastorno de la dinámica familiar es grande. Las relaciones padres-hijos se trastornan y nosotros tenemos el deber de colaborar para que esto se dé en una situación armónica. Muy importante, mediante un buen interrogatorio de la enfermera o del médico, establecer si se trata de una percepción errada de los padres o si realmente se trata de un problema real. En primer lugar, hay que trabajar mucho los mitos y las realidades. En la cultura latinoamericana, especialmente en Colombia, por ejemplo, uno de los mitos fundamentales es el mito de que la sopa es el patrón de una buena nutrición para los niños. Los padres y las madres, herencia del conocimiento ancestral de las abuelas, bisabuelos y tatarabuelos, están convencidos de que sin sopa no hay salvación, que no hay nutrición buena en un niño que no toma sopa. Y esto podemos contribuir a aclarárselo de alguna manera diciéndoles que el contenido nutricional de la sopa es relativamente pobre,
que si una mamá piensa en los ingredientes que una sopa contiene, puede deducir perfectamente que el aporte nutricional no es gran cosa. Una sopa en un niño en el segundo año de la vida se puede cambiar perfectamente por un plato de seco que incluye arroz, carne molida y una tajada madura, y va a llenar los requerimientos que el niño necesita. Seguramente se lo va a comer con agrado, sin peleas y sin reyertas, y la sopa no va a tener las consecuencias negativas si no se ingieren que los padres y las madres creen. Se ha dicho, y con razón, que la alimentación humana es un encuentro entre la biología y la cultura, y estos aspectos de la sopa son culturales, son ancestrales, están metidos en el alma de la gente, y tenemos que ir trabajando desde lo científico para ir desmontando estas cosas que, cuando dificultan los procesos de alimentación, pueden hacer mucho daño. Hay que apoyar a los padres y apoyarlos con algunos principios de la alimentación que vamos a ver enseguida. Hay que ofrecerles alimentos ricos en energía y en nutrientes a los niños que están inapetentes, para que esa concentración mayor permita que al ingerir pequeñas cantidades vayan ahí concentrados los nutrientes que necesitan. Miremos algunos principios de la alimentación. Se ha dicho desde hace muchos años que los padres son quienes deciden cuándo va a comer el niño, en qué lugar y qué comida va a comer. Y el niño decide cuánto se va a comer. La cantidad de lo que va a ingerir la decide el niño. El cuándo, el dónde y el qué lo deciden los padres. Es importantísimo establecer un horario de ofrecimiento de comidas donde haya por lo menos un intervalo de 3 o 4 horas entre comidas y meriendas. Cuando lo ofrecemos de manera seguida, la sensación de hambre no va a aparecer y se va a traducir entonces en rechazo al alimento. Uno de los principios fundamentales de la alimentación es fomentar en los niños la alimentación independiente. Se sabe que hacia los 18 meses de edad, el niño debe tener ya un manejo muy adecuado de la cuchara y va adquiriendo las destrezas necesarias para el uso de los otros utensilios. Otra afirmación bien importante es que la duración de las comidas no debe pasar de 20 o 30 minutos. El niño está frente a su plato 20 o 30 minutos. Si no lo ingirió, se retira el plato con calma y con tranquilidad, se baja el niño de la silla y no le vamos a ofrecer otro alimento hasta la próxima toma, ojalá sin peleas y sin discusiones, para que el hambre como imperativo biológico ejerza su efecto. Bien importante este tercer punto, de que las raciones deben ser acordes con la edad. Muchas veces el deseo de los padres es darle una ración doble que al niño lo va a llenar la sola mirada del plato y no va a permitir que lo ingiera con gusto y en esas cantidades. El rechazo a los alimentos nuevos cuando se los ofrecemos es normal en los seres humanos, incluso en algunos animales, y se ha dicho que tiene una función protectora. Se llama neofobia, neo nuevo, fobia a lo nuevo, en este caso a los alimentos. Por eso muchas madres a veces se entristecen que porque fueron a ofrecerle las verduras al niño y esas verduras no las quiso. Se sabe que la repetición del ofrecimiento de estos alimentos rechazados conduce en la mayoría de los casos a la aceptación final. Algunos dicen que 15, 20 veces debe ofrecerse en días distintos el alimento que se rechazó para que se acepte por parte del niño, lo incorpore a sus gustos alimentarios y haga parte de las raciones que él prefiere y que le gusta. Importantísimo en toda la crianza de los hijos y en esto de la alimentación, enseñar con el ejemplo. Un padre que dice que odia las ensaladas, que porque él no come paisaje, no podemos pedirle a ese hijo que adore las ensaladas. El ejemplo arrastra en estos aspectos de la crianza y es algo que debemos tener muy en cuenta. Con los niños existe lo que se llama ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el momento en el cual todos los factores están a favor para aprovechar una situación de ventaja con éxito, es decir, un momento que asegura buenos resultados. Miren un ejemplo claro. Si a un niño de esta edad le enseñamos a comer con poca sal y con poco dulce, va a aprender a disfrutar esos alimentos con poca sal y con poco dulce, y eso se va a constituir en un hábito saludable de vida hasta el final de la misma.
sin los problemas cardiovasculares y metabólicos que tiene el exceso de sal y el exceso de dulce que muchas veces se le enseña a estos niños. Digamos de una vez que en menores de 1 año de edad ninguna sal adicional se debe agregar a sus comidas. Esa ventana de oportunidad puede traducirse en la exposición temprana a los alimentos sólidos. A partir del 7º mes, el niño debe aprender a masticar bien. Esto va a tener un efecto positivo en los nuevos alimentos y la habilidad para masticar le va a permitir el desarrollo de los músculos peribucales, le va a permitir un buen desarrollo del lenguaje y ampliar su nutrición a una gran cantidad de alimentos sólidos o semisólidos. Evitar las distracciones al momento de comer. Por eso se dice que el alimento debe administrarse en el comedor, no en la pieza, en la sala viendo televisión, no viendo muñequitos, videos, etc., porque esas distracciones no favorecen el proceso alimentario. No forzar, lo decíamos ahora, y no amenazar, que tu papá se va a ir de la casa porque no comes, que ya no te vamos a querer. El niño eso no lo entiende, que el amor se acaba y vuelve con otra cucharada, y esas amenazas no tienen un efecto positivo. No utilizar los alimentos ni como premio ni como castigo. Los alimentos son lo que son. No sustituir alimentos por golosinas. En la angustia de la madre, dice, como no me almorzó nada, aquí le tengo estos 3 paquetes de snacks. No, hay que jugar con la sensación de hambre en el próximo periodo. No sustituir alimentos por leche. Uno ve niños de 3 o 4 años que toman 3 litros de leche porque no toman sino leche, que aunque es un alimento muy completo, no está hecho para una cultura alimentaria de un niño de 3 años que debería masticar, degustar y conocer una gran cantidad de sabores. No consumir bebidas ni alimentos entre comidas frente al inapetente. Si tiene sed, le ofrecemos agua, pero si lo llenamos de snack y de cositas, no va a llegar nunca el momento del apetito que permite ingerir los alimentos sin resistencia. El alimento debe nutrir el cuerpo, la mente y el aparato social de un niño. Cuando mediante la fuerza le embutimos un alimento a un niño, vulnerando su autoestima, vulnerando todas aquellas sensaciones agradables y emocionales, le estamos haciendo un daño. El aparato social del niño, el niño debe entender que el momento de comer, como lo vemos en la gráfica, es un momento para comunicarse, para disfrutar, para sonreír, para degustar. Y no una batalla en un momento dado con una correa al lado, una madre enfurecida y una abuela haciendo maromas para que el niño ingiera un alimento. Esto me parece que es de los elementos primordiales que nos deben quedar de esta charla. Y por último, saber que los trastornos afectivos se acompañan con mucha frecuencia de inapetencia. El niño que vive en zonas de violencia, maltratado, abusado, en condiciones de violencia intrafamiliar, sujetos de la guerra, de los conflictos, son niños inapetentes con la cara angustiosa y triste que vemos en esta niña, donde la expresión de esa emotividad alterada y vulnerada va a tener que ver con problemas de la inapetencia. Espero que en estos minutos hayamos podido hacer un recorrido hacia una situación muy frecuente en la vida familiar, por la que van a ser consultadas ustedes muchas veces los profesionales y las profesionales de la enfermería, y que un consejo exacto, un manejo asertivo, va a permitir un enfoque justo, tranquilo y disfrutante del acto de comer, que es uno de los placeres fundamentales de los seres humanos, que desafortunadamente le está siendo negado a muchas personas por la inequidad, por la injusticia y por un manejo inadecuado del acto de alimentarse.